It's 6:02. Yeah, it is. Well, it's somewhere at 6 o'clock on the button, but not here. Okay. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amen. Hi. Nice to, almost see you. Not quite. But we do hear from some of you, so we know you're out there. And we have questions tonight that have come in during the week. Oh, ¿cómo están? Es bueno verlos de alguna manera, pues porque sabemos que algunos de ustedes nos están viendo y ya estamos pues aquí casi en el medio, en la mitad de esta semana. But just a note on the Hail Mary. I believe that in the early church, the angelic salutation was used as a prayer. Algo acerca del Ave María. Yo entiendo que en los inicios de la iglesia, el saludo a la Virgen María ya era algo común. Frequent prayer, I think. Mm-hmm. I believe the second part of the Hail Mary, which we say all the time. Yo creo que la segunda parte del Ave María que oramos y que escuchamos siempre comes out of that medieval period when people were fighting a plague. Tiene como origen allá en el medioevo, cuando la gente estaba enfrentando una plaga. When people were particularly conscious of their sinfulness, cuando la gente estaba pues precisamente consciente de su condición de pecadores, and death, y la muerte, they turned to the Queen of Mercy. Ellos volteaban sus esperanzas o confiaban en la misericordia de María Reina. I'm pretty sure. I know I heard that somewhere. I need to do a little more research, but yo estoy seguro, creo que yo escuché eso en alguna parte, pero también creo que debo hacer un poquitito más de investigación acerca de esto. Last week we talked about children's rhymes, like Ring Around the Rosie. You remember that? La semana pasada estuvimos hablando acerca de un poema que estuvimos compartiendo, donde los niños tenían cierta danza y canto acerca de la realidad de una plaga que estaban viviendo. So children's poetry last week and prayers this week. Entonces, el poema de los niños la semana pasada y ahora la oración esta semana. So that's just an intro to one of the questions that we got. Esto es simplemente una introducción a una de las preguntas que tenemos para hoy. The Black Death, the plague, la plaga de la muerte negra, had an effect on society for centuries. Tuvo una influencia muy grande en la sociedad por muchos siglos. And whether it was children's poetry or prayers, aunque haya sido una poema de los niños o una oración, that influence was a cultural influence that found expression in verbal tradition. Encontró expresión en la misma cultura y de una u otra forma fue expresión de la realidad de la gente. So we should expect that this pandemic is going to have a long-term effect on culture. Tenemos que pensar también que esta realidad de la pandemia va a tener un efecto muy grande en nuestra cultura después de todo esto.
I think it's hard to predict exactly how that will unfold. Es muy difícil predecir cómo esto va a desarrollarse. So one of the questions was about the social mission of the church. Una de las preguntas entonces es acerca de la misión social de la iglesia. And how is the pandemic going to affect the social mission of the church? Y cómo la pandemia va a afectar esa misión social de la iglesia. So let me tell you that everybody sends me things that I should know and read and whatnot. And Father Jonathan sent me a wonderful link. Muchas personas me han enviado cosas que creen que yo debo leer o que debo estar consciente de ellas. El padre Jonathan me mandó un link To a TED Talk. a un discurso. Yeah. And I might have mentioned it last week in passing. Did I mention it last week? I don't think so. I didn't No. Oh, okay. So I went to the TED. I like TED Talks. They're 10 or 15-minute talks. Me gustan esa clase de conferencias que son entre 10-15 minutos. And I listen to them often on public radio. Y las escucho constantemente en la radio. When I used to drive. Cuando estoy conduciendo. But now I don't go anywhere, so. Pero ahora no conduzco a ninguna parte. Yeah, I don't hear the TED Talk while I'm coming back from saying Mass on campus on Sunday night. Normalmente escucho estas conferencias cuando voy a celebrar la misa a la universidad y vengo de regreso. But it was by David Brooks, who is a commentator on public radio, and I know, I was telling another priest about it. That's where I was telling someone about it. So he's a commentator on NPR, and he writes editorials for the New York Times. Entonces esta fue una conferencia de what's the name? The New York Times? It's a newspaper. Yeah, pero the name of the person. Oh, David Brooks. Esta es una conferencia de David Brooks que se dedica a escribir para el New York Times, para el periódico. Yeah. And he says that when he was young, he was a socialist. Él dice que cuando fue joven fue sociólogo. But then he defines it, and it doesn't sound like a socialist to me. Pero él como que cambió de idea porque no me suena como socialista, como sociólogo. Yeah, I think maybe more of a libertarian. Es más o menos como un libertarian. I don't know how you translate. I don't know. Libertariano. I don't know. Tiene una mentalidad como muy libre. Yeah. Someone who believes in maybe less government. Es alguien que cree muy poco en el gobierno. And of course, like all of us, as he grew older, his thinking evolved. Es como todos nosotros que cuando crecemos pensamos de otra forma. And in this little talk, he was wonderful. He's a good speaker. Y en esta pequeña conferencia, él es muy buen conversador. So, of course, when you probably have that now if you're watching us on your computer. When you watch something on YouTube, cuando usted mira algo en el YouTube, you get a whole column of suggestions from YouTube on other things that you might like. Hay una columna donde usted puede sugerir cosas que usted quiere escuchar o ver. Yep. And so they had a number of other talks that he had given in different places at different times. Entonces allí hay una serie de otras conferencias que él ha dado al transcurso del tiempo. So I saw him in a debate when he was in college. Entonces lo vi a él en un debate cuando estuvo en el college. And had hair. Y tenía cabello. And then I saw him giving a speech around 2013, 2014.
Entonces lo vi a él dando una conferencia, una conversación acerca de 2013 or 14, in there somewhere. los años 2013, 2014, en el medio de ese tiempo. Yep. And then another one that was given just last year. Y otra conferencia que dio apenas el año pasado. And so, for someone who spent a great deal of time in college ministry, Para alguien que ha gastado su vida o la mayor parte de su vida en el servicio de la pastoral universitaria, it's always fascinating to watch how people evolve. es muy fascinante ver cómo las personas evolucionan. So that when you meet them as freshmen or first year college students, Cuando usted los conocía a ellos en el primer año del college, and then you see them through those 4 years, y luego los ve a ellos durante esos 4 años de estudio, and then every once in a while afterwards as they make contact. y después de eso, o de vez en cuando se tiene contacto con ellos, It is humbling to watch how they grow. es muy satisfactorio ver cómo ellos han crecido. And so for me, it was fascinating to watch David Brooks from the time he was in college through the period of his divorce into the modern period. Entonces, para mí ha sido muy fascinante ver a David Brooks en su tiempo cuando estuvo en el college y después a través de su vida cuando se divorció y de ahí en adelante. Now, he was born in New York City and raised in a Jewish family. Él nació en Nueva York y fue criado por una familia judía. But he studied a great deal. Pero él estudió a lot. Mucho. Yeah. He went to school, good schools, hard schools. Fue a muy buenas escuelas. And so he encountered many different ideas. Entonces, él ha enfrentado muchísimas y diferentes ideas. And I was fascinated to hear how Christianity had presented itself to him. Y estuve fascinado de escuchar cómo el cristianismo es presentado por él. And he mentioned all kinds of names of great Christian thinkers. Y él menciona muchos pensadores cristianos. And he said that it was Matthew's gospel that most impressed him about Christianity. Ha dicho que es principalmente el Evangelio de San Mateo que lo ha acercado al cristianismo. So I'm watching this on my computer. Entonces estoy viendo esta conferencia en mi computadora. And I'm thinking he's going to say Matthew 25. Y estoy pensando que él va a decir el Evangelio de San Mateo en el capítulo 25. And he didn't say that. Y él no dijo eso. He said, the thing that most impressed me was Matthew 5. Él dijo que lo que más le había impresionado del Evangelio de San Mateo fue el capítulo 5. So I'm talking to my computer. Entonces yo empiezo a hablar a mi computadora. And I'm saying to myself, David, you have to read the whole of Matthew's gospel. Entonces yo digo, David, usted tiene que leer todo el Evangelio de San Mateo. Matthew 5 is wonderful. El capítulo 5 es maravilloso. But it's all about us. It's about the Christian. Pero esto acerca de nosotros, acerca de los cristianos. But Matthew 25 Pero el capítulo 25 de San Mateo is about how Christians interact with the world. Es como los cristianos interactúan con el mundo. Now, does that make sense? Eso What do you think? tiene sentido. Did you read the whole gospel? Yes, I did. I know you did. I'm just thinking about how lonely you might be just talking to your computer at night, and so I just feel I know. for you. It's pretty sad, isn't it? You need friends to talk. I know. Well, no, actually, I'm on the phone a lot. I'm playing, I'm kidding. But after watching all those speeches, I felt like I knew him. Yeah, no, I believe it. Pero
viendo todas estas conferencias de él, me da la impresión que lo conozco a él. And he was pushing his books. Y él Promoting. estuvo mostrando sus libros. Yeah. And so he's got a book called The Path to Character. Entonces tiene un libro que se llama El Camino del Personaje. Yeah, that's not really personaje, is it? Character. Character? Yeah. Yeah. It's like the moral courage and vision and character, the thing that makes you tell the truth when you're going to suffer for it. El camino del carácter. It is character. Oh, yeah, okay. And the latest one is called The Second Mountain. Y otro libro se llama La Segunda Montaña. Yeah. And so now I'm curious. He's got me hooked. I think I can get them free if I get them in a paperless format. Entonces captó mi curiosidad y creo que puedo tener estos libros. And I think that's where this question that came up this week is going. Entonces yo pienso que esta pregunta que nos han hecho para esta semana puede tener su dirección. The Holy Father, Pope Francis, El Santo Padre, el Papa Francisco, has read all of Matthew's Gospel. ha leído todo el Evangelio de San Mateo. Yep, and I think he finds that Matthew 25 Y creo que él ha encontrado que el capítulo 25 del Evangelio de San Mateo is very powerful. Es muy poderoso. Especially the part, because 25 has 3 different parts. Especialmente, el capítulo 25 tiene 3 partes. But especially the part that speaks about separating the sheep from the goats. Pero entonces especialmente la parte que habla de separar las ovejas de las cabras. At the end of time, when we are judged, Al final de los tiempos, cuando seremos juzgados. and certainly these days we think a great deal about the end of time. Y pues precisamente en estos días hemos tenido esos pensamientos acerca del final de los tiempos. We think about our own frailty, our own mortality. Hemos pensado acerca de nuestra propia fragilidad, de nuestra mortalidad. And how in the end we will be judged. Y cómo al final de nuestro tiempo vamos a ser juzgados. And I think he's got it. ¿Quién? David o the Pope? David. Yo pienso que David ha entendido. Because in his book he speaks about the difference between resume virtues and eulogy virtues. Porque en su libro él hace la diferenciación entre resume. A resume is what you give people when you're applying for a el job. resumen de nuestras virtudes y eulogy at the funeral. The things people say about you. Y las cosas que la gente dice acerca de nosotros al final. Yeah. And I think that's the important part of Matthew 25. Y yo creo que esa es la parte más importante del capítulo 25 de San Mateo. Because it doesn't make any difference what ends up in your resume. Porque no hace referencia a lo que está contenido en su resumen, en su biografía. What's really important is what you did during and with your life. Lo más importante es lo que usted ha hecho durante su vida. Now, this is Nurses Day. We celebrated Nurses Day last week, but this is apparently Nurses Day in Europe. International Nursing Day. International Nurses Day. Which is also the birthday of Florence Nightingale, who's celebrating her 200th birthday today. Really? Today's the 200th, yeah. A personal friend of yours? No, Florence and I go way back. Yeah. 200 years. This is a great month for women. It's a great one. Because the 100th anniversary of the canonization of Joan of Arc, whose feast was May 1st, is May 15th, this Friday. So, International Women's Day. Hoy es el Día Internacional. Yeah, and the Women's Day. International
Nurses Day. Nurses Day. Oh, el Día International Internacional Nurses de los Enfermeros y Enfermeras. May 6th starts the week in which we commemorate Nurses Week. and then it ends with May El 12th. 6 de mayo empezó la semana en la que conmemoramos y agradecemos a estas personas, pero hoy es el Día Internacional. And of course, although Joan of Arc was a woman in a man's role, nurses are not all women these days. Y también hemos dicho que este es como un mes especial de la mujer, porque también estamos celebrando la canonización de Santa Juana de Arco, que tuvo un rol como en medio de los hombres, y aún sabiendo que las enfermeras no son solamente mujeres, también hay hombres. So we think of these caregivers as heroes, Entonces pensamos acerca de ellos como héroes, and they are. y ellos lo son. But heroism is not something that's reserved to one particular profession. Pero el heroísmo no es algo que se reserva para una profesión particular. I think what the Holy Father is talking about Yo creo que lo que el Papa está hablando is that if we live our lives according to what's said in Matthew 25, si nosotros vivimos nuestras vidas de acuerdo a lo que dice en el capítulo 25 de San Mateo, and we remember that passage in the scripture where Jesus says, if you have done everything you were supposed to do, don't let your head get swelled. Just say to yourself, I am a servant of God. I have done nothing more than I should have done. y si recordamos ese pasaje evangélico donde Jesús dice que si hacemos todo lo que Él nos ha pedido, lo que tenemos que decir al final es que solamente hemos hecho lo que nos ha correspondido. So Matthew 25 is in a way about a human kenosis. Entonces, el capítulo 25 del Evangelio de San Mateo es algo así como la entrega total de la persona. Now, we believe that Jesus emptied himself to live our life. Nosotros entendemos que Jesús se vació de sí mismo para vivir nuestra vida. And it brought him terrible suffering. Y eso le trajo a él grandes sufrimientos. And so we know that quite apart from his divinity, that in his humanity, he also understands when we suffer. Entonces nosotros sabemos que aún desde su condición divina, en su parte humana, él entendió muy bien lo que los seres humanos sufrimos. So he made that sacrifice in order to save us. Entonces él hizo ese sacrificio para salvarnos a nosotros. He did not die for his sins, he had none. Él no murió por sus propios pecados porque no tenía ninguno. He died for our sins. Murió por nuestros pecados. Now the question is, how are we going to live our life? Entonces la pregunta ahora es cómo vamos a vivir nuestra vida. Sinners, as we say in the second half of the Hail Mary. Pecadores, como decimos en la segunda parte del Ave María. Well, I think St. Matthew would suggest that we need to read chapter 25. Entonces yo creo que San Mateo nos va a sugerir que tenemos que volver a mirar y entender el capítulo 25 del Evangelio. And if at the end of our lives, Si al final de nuestras vidas it is possible for someone before the judgment seat of God es posible para alguno de nosotros antes del juicio final, not even necessarily anyone here on earth, no puede ser alguna, pues no tiene que ser alguno de nosotros aquí en la tierra. but someone who appears on our behalf before the judgment seat of God Puede ser alguien que aparece en nuestro nombre can en say, frente de Dios, puede decir, this person visited me when I was in prison. esta persona puede decir que me visitó cuando yo estaba en la prisión Or when I was sick, o cuando estuve enfermo or when I had been rejected by everyone. o cuando fui despreciado por alguna otra persona. This person made sure that I had food, Esta persona hizo todo lo posible para que yo tuviera comida and something to drink. y algo para beber. Those are the eulogy virtues that David Brooks speaks of. Esas son las virtudes que la gente va a reconocer al final de nuestros días. And I think
That's what Pope Francis is talking about. Y esto es lo que yo creo que el Papa Francisco está hablando acerca. He's not talking about doing anything for praise. Él no está hablando de hacer algo que tenga que ver con nuestra propia alabanza. He's talking about dedicating our lives to the service of God and God's children. Él está hablando de la dedicación de nuestra vida al servicio de Dios y de sus hijos. And that isn't something that the congregation pays the clergy and the religious to do on their behalf. Y esto no tiene nada que ver con que la institución le paga a los religiosos, a los sacerdotes para hacer en nombre de ellos. It's not like paying your way out of the draft. The draft is where they conscription. They make young men and women go into the army. Okay, no es algo que hay que pagar después de un servicio cuando los jóvenes van después de su servicio militar. No, the responsibility for those who, remember we had Vocation Sunday a week ago, is it a little over a week ago? Mm-hmm. Was it last week? No, it was 2 weeks ago. Good Shepherd Sunday. Yeah, Good Shepherd Sunday. Yeah. Recuerda que tuvimos el domingo dedicado a las vocaciones, hace 2 fines de semana atrás. We have to remember that the Good Shepherd is, in a way, both sheep, the Lamb of God, and shepherd. Tenemos que recordar que el buen pastor es las dos cosas al mismo tiempo. And Es el Cordero de Dios, pero también es el pastor de And- las ovejas. all of us are to follow him and to be both shepherd and sheep. Y todos estamos llamados a seguirlo a él y ser las dos cosas al mismo tiempo. La oveja, pero también el pastor. To follow Jesus as a sheep Para seguir a Jesús como oveja and to serve our brothers and sisters as a shepherd. y servir a nuestros hermanos y hermanas como pastores. Now, if the pandemic does anything for us, it should make us think deep thoughts. Y si esta pandemia hace algo por nosotros, seguramente nos va a hacer pensar más profundamente. And I think it's doing that. Y yo creo que lo está haciendo. I hear people say constantly about things they are doing for others. Estoy escuchando constantemente a personas que me cuentan de las cosas que ellos están haciendo por otras personas. When the newspapers are trying to encourage us instead of scaring us to death. Cuando las noticias del periódico nos están animando a hacer cosas por los otros en vez de tener miedo, They tell us eloquently stories of that kind of service. nos cuentan historias elocuentes de esa clase de servicio. So I think the Holy Father, I understand he's going to be doing his last online Mass May 18th. Yo creo y pienso que el Papa Francisco va a realizar la última misa online en mayo 15, 18th, mayo 18, which is the 100th birthday of Pope St. John Paul II. que es 100, es el cumpleaños número 100 del Papa Juan Pablo II. II, sí. And he's going to celebrate Mass at the tomb of John Paul. Va a celebrar la misa en la tumba del Papa Juan Pablo II. And then in Italy, they're reopening the churches for liturgy on May 19th. En Italia, ellos van a abrir de nuevo las iglesias para las celebraciones litúrgicas el 19 de mayo. And the Holy Father doesn't want people watching him on their computer. He wants them to go to church because that's the real deal. Entonces el Papa Francisco no quiere que la gente esté mirándolo por internet, sino que él quiere que vayan a la iglesia porque ese es realmente lo que debemos hacer. And that's what we want too. We're longing to be able to celebrate with you. Eso es lo que nosotros también queremos. Estamos esperando el momento para volver a celebrar con ustedes. This is nice, but as I said, I think at one of the masses, this is like a love letter.
Es muy bueno esto, pero como he dicho en alguna misa, a love letter a letter from someone who loves you. es una carta de amor, But it doesn't take the place of being with the person that you love. pero esto no toma el lugar de estar en vivo, en real con una persona. So when we celebrate the Eucharist together, then Christ is truly present there with us in the Eucharist. Entonces, cuando celebramos la Eucaristía, Jesús es realmente presente con nosotros allí. That's what I think we're hungry for. Y eso es precisamente de lo que tenemos hambre ahorita. And that brings me to the second question. The second question was about why we're not listed on the diocesan website. Entonces, esto me lleva a la segunda pregunta que me han hecho. ¿Por qué nosotros no estamos Listed? ¿Por qué no estamos en la lista de la página web de la diócesis? Yeah, because on the diocesan website, they have the names of different churches that have online programming, and it gives people a chance to go there. Porque en la página web de nuestra diócesis hay una lista grande de parroquias, de nombres de parroquias que están haciendo estas mismas transmisiones, y las personas pueden hacer link con todas estas celebraciones en las diferentes parroquias. Yeah, and I understand the curiosity of people about what's happening in different places. Yo estoy con la curiosidad que tienen muchas personas que quieren saber lo que está pasando en lugares diferentes. But when we began this online journey, Pero cuando nosotros iniciamos este camino online, we talked about doing this because we wanted to build the Corpus Christi community. pensamos en ese momento que lo que queríamos era construir la realidad de nuestra comunidad Corpus Christi. And there have been many initiatives, or at least suggestions, about having a mass in each church so that different people could see the church and see the liturgy being celebrated on that altar. Y han habido muchas ideas, especialmente como por qué no transmitimos las celebraciones eucarísticas de las distintas iglesias que tenemos, de forma que las personas puedan ver su iglesia. There are two reasons why we're not doing that. Pero no hemos hecho eso por dos razones. And the first one is a technical reason. La primera razón es una razón técnica. And that is that if you saw the first two, maybe broadcasts of the online mass, Just the first one. just the first one. Yeah. Yep. Si usted vio la primera transmisión que emitimos al comienzo de esto, We used Wi-Fi to transmit the liturgy. estuvimos usando el Wi-Fi para poder transmitir la liturgia. And you may have noticed the little white circle in the middle of the screen. Y ustedes seguramente vieron en la mitad de su pantalla un círculo blanco. And the heresy that I think it was Father Jonathan and Father Juan, because I was still quarantined with my eye at that time. The heresy that they were both guilty of, because the buffering cut out half the words they were saying. Entonces, el padre Jonathan y el padre Juan, al principio, porque yo estuve en cuarentena a razón de la cirugía de mi ojo, veían que se perdía mucho de lo que ellos decían. So, fortunately, Father Jonathan figured out that what we needed was a wired connection, a hard-wired connection. Entonces, gracias al padre Jonathan, él pensó y supo que lo que necesitábamos era una conexión directa con el internet, no el Wi-Fi. And because we're operating on a shoestring, the shoestring, the thing that ties your shoe. Los cordones. Yeah, that's what we say when we don't have any money. Ay, como... Just say that. Y como Guess ustedes what, saben que what? nosotros operamos sin mucho dinero. Yep. So we're using Father Jonathan's laptop, Estamos usando la computadora del padre Jonathan. and when it's mass, the laptop is on top of boxes of HVAC drawings.
Cuando estábamos transmitiendo la Eucaristía, la computadora del Padre Jonathan está arriba de algunas cajas. And our microphone was donated by one of our former altar servers and IT people. Y el micrófono que tenemos fue donado por uno de nuestros servidores del altar, que fue también el encargado de los sistemas de nuestra parroquia. Yeah, who's all the way up in Boston now working. Que está ahorita pues precisamente trabajando en Boston. So we are the beneficiaries of many kind acts. Somos beneficiarios de muchos actos de bondad de las personas. Now that's the first reason. The second reason that we don't schlep around from church to church La segunda razón por la cual no nos rotamos por las iglesias nuestras is that we need to build community. porque debemos formar comunidad. We need to be brothers and sisters who worship for the time being in a common space. Debemos ser hermanos y hermanas que por el momento debemos celebrar la liturgia en un lugar común. So this is the altar around which we gather for the Eucharist. Entonces este es el altar en el que nos reunimos para celebrar la Eucaristía. And the Wyndham area is our church. Y el área de Windham es nuestra iglesia. And we welcome anybody who wants to be a part of this. Y nosotros le damos la bienvenida a cualquier persona que quiera ser parte de esto. But we would prefer that the word get out by word of mouth. Preferimos que lo que decimos salga de boca nuestra. Yeah, so that people would say, you know, we have a wonderful mass. Come to our mass. It's at catholicwyndham.org. Nosotros tenemos una hermosa celebración eucarística. Usted puede venir a nuestra página web, que es www.catholicwyndham.org. And I know we have people who are not from the Wyndham area who are simply friends of ours. Y sabemos que hay muchas personas que no son de esta área de Windham, pero son amigos nuestros. And it's wonderful to catch up with them. Y es muy bueno estar en contacto con ellos. And for Mother's Day, Por ejemplo, para el Día de la Madre, Father Juan and Father Jonathan el Padre Juan y el Padre Jonathan were able to have their mothers see them celebrating Mass on Mother's Day. pudieron tener a sus madres celebrando la Eucaristía con ellos el Día de las Madres. Now, Father Jonathan's mother could have done that in her car. La mamá del Padre Jonathan pudo. She could have driven over. Ella pudo haber visto ya pudo haber manejado para. But your mother would have had to fly. Pero la mamá del Padre Juan debió haber volado para venir a la misa. And my mother sees me say Mass every time. Y mi mamá me ve celebrar la misa siempre. Yeah. So, I think that's all the questions. Yeah, I think there's a question here that's asking about, I think practically speaking, Yeah. how might we together as a faith community enter more deeply into that social mission of the church that you spoke about, you know? And I think that answers you just spoke to the fact that, we have a community and we remember who we are through the celebration of Mass so that we can be who we are in this community. Right. And to apply that mission. But more practically, I guess, how might we do that, especially now during this time of transition where we're looking ahead, but at the same time are still having to live a measured life according to the different precautionary measures that have been put into place. Right, Yeah. right. Yeah, I think, we have a parish that must have all of 200 volunteers. Yeah. Nosotros tenemos una parroquia que por lo menos debe tener 200 voluntarios. Volunteers who visit the sick, Voluntarios que visitan a los enfermos, who reach out to the bereaved, que acompañan a las personas que están padeciendo la partida de alguien que aman. We have volunteers in the schoolroom, Tenemos voluntarios en los salones de la escuela. volunteers in the religious education program, Tenemos voluntarios en el programa de educación religiosa.
volunteers in Catholic Charities and WAME. Tenemos voluntarios en el programa de caridades católicas y en Wayne, And in the No Freeze project. y también en el proyecto de No Freeze. And of course, right now we're somewhat restricted in what we're able to do in all of those areas. Seguramente en este momento tenemos que respetar las precauciones que tenemos que seguir para poder servir en estos lugares. I know that there are a lot of the visitation ministers who are calling the people they would ordinarily have visited. Yo sé que muchos de los que ejercen el ministerio de la visitación están llamando a las personas que ya normalmente visitan para acompañarlos. Yeah. We have volunteers who work in the nursing homes. Tenemos voluntarios que trabajan en los lugares para ancianos, Yeah, bringing communion or pushing wheelchairs around. llevando la comunión o transportando a estos residentes de un lugar a otro. But of course, none of that is possible right now. Pero en este momento sabemos que nada de eso es posible. Although people are very creative, and I wonder if they won't think of something. Aunque yo creo que la gente es muy creativa, yo pienso que algo están haciendo. We keep hearing we're all in this together. Seguimos escuchando que esto lo estamos haciendo todos juntos. So if you have an idea of something that you think we can do, then speak up. Let us know. Entonces, si usted tiene alguna idea de lo que podríamos hacer, déjenlo saber. Yeah. Yeah. We were talking about the bereavement ministry. Estamos hablando especialmente del ministerio de la consolación. And all three of us have had more graveside services in a short period of time than usual. Y nosotros tres hemos tenido muchos servicios funerales de más de los que podemos haber tenido en otro tiempo del año. The most recent, I think, is the untimely death of Anne-Marie Turnillo. Lo más próximo que tenemos es el servicio funeral. Anne-Marie Turnillo died Mother's Day, Sunday. La profesora de Sí. Yeah. De nuestra profesora de la escuela. Yeah, grades 5 and 6. She taught math and English in the middle school. Fue la and profesora religion. de religión, de matemáticas, en la parte de la escuela media nuestra. So we're all a bit disoriented. It was so sudden and unexpected. Estamos todos todavía tratando de entender esta situación que fue algo que no esperábamos. This is particularly difficult for the school community, Esto es particularly the children. particularmente muy difícil para la comunidad escolar, especialmente para los alumnos. But I think it's difficult for all of us. Pero yo creo que es difícil para todos nosotros. I have known that family since I came to Willimantic. Yo he conocido esa familia desde que llegué aquí a Willimantic, Which is a long time ago, lo que quiere decir que es mucho tiempo atrás, when Jesus was a little boy. cuando Jesús fue un pequeño niño. And I remember Anne-Marie's father very well, Sam, Recuerdo muy bien a su padre, Sam, and her mother, Serena, who was with her at the time that she died. y su mamá Serena, que estuvo con ella hasta el momento que ella murió. So Anne-Marie is our sister. Entonces ella es nuestra hermana. And so I ask you if you would to remember our sister in your prayers and her whole family. Entonces yo le pido que por favor recuerden a esta hermana nuestra en sus oraciones y a toda su familia. And all of those families that are suffering doubly from the loss of a loved one. Y de todas esas familias que están ahorita sufriendo doblemente por la pérdida de sus seres queridos. Because they're not only suffering the loss of a loved one, Porque ellos no solamente están sufriendo la pérdida de sus seres queridos, but the usual manner of expressing and dealing with grief
pero también la forma natural de poder asumir el dolor is not available. no es posible ahorita. We do the best we can with our masks and our distancing, Hacemos lo que mejor podemos con nuestras tapabocas y la celebración, but it's very, very difficult. pero es muy, muy difícil. I think that's another way in which the pandemic will affect Creo que culture. esta es otra forma de cómo esta pandemia está afectando nuestra cultura. Yeah. Are there other questions, do you think? There's a question here, I think the latest comment about. Don't ask any questions I can't answer. Well, it's about our live stream. Oh. And the possibility of offering daily mass. And the impression I'm getting is perhaps more than we already are, because currently we are offering mass on Mondays at 12, and then on Thursdays in Spanish at 6 p.m. So the question is whether And or not we're all still saying mass. we're also saying the masses. Yeah. But I celebrate mass in the chapel at Newman Hall. Mhm. And Yo celebro la Eucaristía siempre en la capilla del Campus Ministry. but I can understand the question. Let us talk about it and Vamos see. a tratar a conversar acerca de esta pregunta que tiene que ver con la posibilidad de transmitir misa todos los días. Yeah. I received a phone call from a lady who is following the Monday Mass with the novena prayers. Yo he recibido una llamada telefónica de una persona que sigue la misa los lunes con las oraciones de la novena de la medalla milagrosa. But she doesn't have the little booklet with the prayers. Pero ya no tiene el librito con las oraciones de esta novena. And doesn't have a printer. Y tampoco tiene una impresora. So she watches the Mass on her cell phone. Ella ve la misa en su teléfono celular. But because she's watching the Mass, she can't bring up the words from some other website. Pero entonces, como está viendo la misa, no puede buscar las palabras de esta novena en otra parte, en otra página web. So we printed off a few copies, and I put her copy in the mail today. Entonces, hemos hecho impresión de algunas copias de esta novena y hoy le envié por correo la copia. So if any of you don't have the prayers for the novena, Si alguno de ustedes no tiene las oraciones de la novena, let us know, and we'll mail a copy to you as well. déjenos saber y le enviaremos una copia por correo. Otherwise, they're easier, if you have a printer, they're easier to find online. You can just type in Miraculous Medal Novena Prayers. Entonces sería muchísimo más fácil si usted tiene una impresora buscar en una página web la novena de la medalla milagrosa e imprimirla. A little yellow light went on at the bottom of the screen. I have no idea what that means. Nothing? That's all. Okay. Nothing. Okay. Father Juan, what would you like to say? No, I nothing different. think you're good. No. Okay. Father John? Yeah, I appreciate what you've said today, specifically about the mission of the church, being outward focused and not caring simply about us, but about the other, about everyone. And I think in conjunction with what you talked about last week, when you were talking about the experience of the first astronauts who were out in space and they looked back upon the world and in a sense had that epiphany of that we're all in the same boat, we're all one. I think in a very real way we contemplate that as we come together as a community here. And that effect should carry us outward to minister to those who are in need
as we would want to minister to our loved ones around us. And it's important to have that in the back of our minds. Of course, during this time, it's not easy, and all of us would prefer to be doing perhaps more or doing things differently. But as you had said, it's important to be thinking during this time of reflection, to be creative and to perhaps be innovative. And that's going to be part of our response. I think many of us, including myself, are looking forward to what is to come. And at the same time, acknowledging that it's important to stay rooted in the present. And so we've offered a variety of different, things via the live stream, but, it's still not the fullness that we hope to live by. And I am rambling, Father Juan, I'm sorry. I'm just realizing, how are you going to translate any of this? But ultimately, again, I guess I'm agreeing with you. And we just continue to move forward with the hope of being able to do more, and at the same time accepting what we can, even if it isn't what we would like to do. But it is still something, and our hearts are in it. So. Okay, let me try to do Yeah. I can't wait. Ok, el padre Jonathan está tratando de decir que él está muy de acuerdo con lo que el padre Larry ha dicho hoy, que también es como complemento de lo que se hablaba la semana pasada, pero que especialmente él es partícipe de lo que dice el padre, de que debemos estar todos como en función del servicio de cada uno y buscar formas creativas de estar cerca unos de otros, pero también de ayudarnos unos a otros, y que de aquí en adelante, pues seguramente si podemos hacer más cosas, teniendo en cuenta pues la tecnología que estamos usando en este momento, y si podemos hacer algo más, seguramente lo vamos a hacer con mayor empeño, pero que también pues, es necesario como que descubrir que sí estamos haciendo cosas, pero que debemos hacer un poco más de acuerdo con las posibilidades que tenemos, porque sabemos que no hay posibilidad de hacer cosas más concretas por la realidad que estamos viviendo. And I'm just gonna try to say something because I think that the question is going about to ask us if we are doing something concrete for the people who doesn't have food, or they lost their jobs, and maybe we are not doing anything concrete, but we know that people from our community, they are doing things, and they are reaching out to the people they know they don't have food or they lost their jobs, and they are helping. I know many people from the Hispanic community, because it's with the people I mostly I am in touch with them every day, and I know they are doing things for not only for our community, for the people in our community who are suffering because they lost their jobs or they don't have food, but also with the series of projects that the Windham area has, and they are trying to help. I know people who are sending food to the soup kitchen, and even to Catholic charities. They are reaching out people that they know they are suffering from this pandemic, and they are doing things for them. Right. Translate for yourself. Solamente como complemento, yo creo que la pregunta esta última tiene que ver un poco por si estamos haciendo alguna cosa concreta por aquellas personas que seguramente perdieron su trabajo a causa de la pandemia o no tienen algo que comer, y seguramente la pregunta va ahí si algo concreto estamos haciendo nosotros. Seguramente puede ser que no veamos algo concreto, pero yo que he tenido contacto en estos días con la comunidad hispana, sé de personas que están de muchas maneras ayudando a sus hermanos que están en esta necesidad, que no tienen comida o que han perdido su trabajo, y ellos están haciendo algo por ellos. También sé de personas que están continuamente donando alimento para las kitchen. Para todos estos programas que el área de Windham tiene para atender a las personas menos favorecidas. Entonces,
Seguramente no estamos nosotros en la iglesia con un comedor o haciendo paquetes de comida para entregarles a otros, pero sí sabemos que miembros de nuestra comunidad parroquial están haciendo esas cosas y lo están haciendo en nombre de la comunidad. Entonces, es una forma también como de dar respuesta a esta pregunta concreta. Organizing things is harder now for a large group, but for individuals, they're shining. They're Well doing said. it. Yeah. Well said, Organizar cosas como para atender en masa a muchas personas puede ser un poquito difícil en este momento, pero hacer cosas por personas, por individuos concretos es muchísimo más fácil. And who knows what will come out of this in terms of vocations in life. Oh, yeah. ¿Quién sabe esto cómo nos va a conducir de pronto al descubrimiento de las vocaciones en la vida? I know we have a shortage of nurses in Connecticut. Yo sé que tenemos muy pocas enfermeros y enfermeras aquí en Connecticut. But with the example of these extraordinary women and men, Pero con el ejemplo de todos estos extraordinarios hombres y mujeres que están sirviendo como enfermeros, I wonder how many young people might consider a career in medicine now. me pregunto cuántas personas o cuántos jóvenes podrían estar pensando en la medicina como una carrera en el futuro. You know, I can't help but think of St. Ignatius of Loyola. Ignacio. No, I know him, Oh. but I understand. I think of him. Estoy pensando acerca de San Ignacio de Loyola And where his vocation came from. y cómo su vocación nació. He was a soldier. Él fue un soldado And he was wounded. y él estuvo lastimado. Yeah. Lastimado is? Ya, wounded. Blessé in French. Herido, wounded. Yeah. So I think he had a broken leg, at least that, and maybe more. Creo que tuvo una fractura de una pierna, al menos eso, pero creo que de pronto algo más. Father Juan understands how painful that can be. El padre Juan entiende cómo de doloroso es tener una pierna quebrada. Sí, sí. And it was while he was recovering from his wounds Y mientras el tiempo en que estuvo recuperándose de sus heridas, that someone gave him a copy of the Lives of the Saints. le dio una copia del libro de la vida de los santos That was all he had to read. y era lo único que él tenía para leer. And he read the Lives of the Saints. Y leyó la vida de los santos And at the end of it all, he said in his heart, y al final de todo él se dijo en su corazón, if they can do this, si ellos pueden hacer esto, can I not follow them? ¿por qué no puedo yo seguirlos? And he did. Y él lo hizo. So I'm not trying to say that our nurses, even though it's International Day of the Nurse, No estoy tratando de decir que nuestras enfermeras y enfermeros, aunque hoy es el Día Internacional de ellos, I'm not saying they're saints, no estoy diciendo que ellos son santos, but I am saying that they're performing heroically. pero sí puedo decir que ellos están haciendo cosas heroicas And that may cause young people who are looking para considerar seguir sus pasos. Bien, I'm good. Muy bien. muy bien. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Did we do it in English? Hail Mary, Full of grace. the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.